Previamente a esto, tenemos que hacer de todas maneras un repaso, una revisión de los principales aspectos fisiológicos del funcionamiento cardiovascular. Para hoy día básicamente lo que es el funcionamiento del corazón. Para luego ya entrar a tema, revisando en primera instancia la fisiopatología de las arritmias y luego ya hablar de antiarrítmicos propiamente. Entonces esta primera parte es netamente fisiológico. Un esquema del corazón, las cuatro cámaras, aurículas, ventrículos, los tabiques correspondientes intraauricular, auriculoventricular, las pautas, etc. ¿Cierto? Bien, lo que hay que mostrar en mente es, en todo caso, recordar que el músculo cardíaco es un músculo especializado, donde tenemos actividad contráctil, que nos va a dar todos los aspectos mecánicos de recibir y expulsar la sangre, y por otro lado, los aspectos que tienen que ver con el sistema de conducción, un sistema eléctrico que genera impulsos cardíacos, impulsos eléctricos que se van a transmitir desde el nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular y a partir de allí a las cámaras ventriculares a través del haz X y las ramas correspondientes, derecha e izquierda. ¿Okay? Bien. El tejido de conducción, el mismo tejido muscular, entonces, basa su funcionamiento en cambios que se van a dar a nivel de su membrana, cambios iónicos que se van a graficar en los potenciales de acción, ¿no? El potencial de acción no es más que la representación gráfica de los cambios iónicos que ocurren durante la actividad correspondiente. Y en el tejido cardíaco, recuerden ustedes, tenemos cuatro fases típicas, ¿no? La fase 0, la fase 1, la fase 2 de meseta, la fase 3 de repolarización y la fase 4. En el tejido que genera impulso eléctrico, el tejido marcapaso y el tejido de conducción, esta fase 4 es inestable, ¿no es cierto? Bien. Otro aspecto que de la gráfica podemos resaltar es el potencial de membrana. El potencial de reposo de membrana en esta fibra cardíaca ventricular, menos 85 milivoltios. Una vez entonces que esto se estimula, va a originarse un cambio en el potencial de membrana que se hace de negativo a positivo, más 20, más 30 milivoltios. Y este cambio brusco de voltaje que ocurre es debido a la apertura de canales de sodio. Los canales de sodio se encuentran entonces listos para abrirse a menos 85 milivoltios y el estímulo se abre y permiten el ingreso de una cantidad brutal de sodio. Pero ojo, este ingreso es por tiempo muy limitado. El canal rápidamente se inactiva, pero ha permitido llegar a cifras positivas. Este cierre rápido de los canales, más la salida de algunos canales de potasio, origina esta breve fase 1 de repolarización. Y luego entramos en una fase de meseta más o menos prolongada, que depende de la activación de canales de calcio. El calcio entonces ingresa al interior celular. Luego de una fase de meseta viene ya una repolarización neta que constituye la fase 3 y acá significa que se han abierto canales de potasio. Y el potasio, que es vasoconcentrado en el interior, comienza a salir y de esa manera el voltaje regresa a la negatividad. Y llegamos nuevamente al potencial de reposo de membrana. Pero en este nivel, inicialmente lo que tenemos, si bien el voltaje regresó a lo de reposo, la composición, si quieren ustedes, de los iones es totalmente diferente. Y a partir de allí van a funcionar diferentes mecanismos para restituir el equilibrio iónico. Funcionará un intercambiador sodio-calcio, funcionarán bombas de calcio y funcionará sobre todo la tereasa sodio-potasio. De tal manera que ya en fase 4 se restituye la normal composición iónica. En esta gráfica podemos diferenciar lo que ocurre a nivel miocárdico ventricular de lo que ocurre en el potencial de membrana del tejido de conducción. Y lo primero que les va a llamar la atención es esto. Esto ocurre entre los menos 60 milivoltios, mientras que esto ocurre en menos 85 milivoltios.
los potenciales de membrana son diferentes, los voltajes son diferentes. ¿Y eso qué significa? Que en el tejido de conducción no sean los canales de sodio los encargados de la despolarización, sino sean canales de calcio. Estos potenciales entonces dependen de calcio y estos dependen de sodio. Y la fase 4, que acá era isoeléctrica estable, acá es inestable, porque el tejido marcapaso progresivamente comienza a despolarizarse hasta despertar un potencial de acción, que se va a transmitir al resto del corazón, y esto se asociará a la actividad contráctil. La actividad cardíaca está en función del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, ¿no? Adrenérgico o muscarínico. Entonces, el sistema simpático, a través de variaciones de NP cíclico, es decir, en aumento del NP cíclico, va a conducir a una mayor frecuencia cardíaca, porque hay una mayor actividad del nodo sinusal, va a haber una mayor facilidad para la conducción auriculoventricular, y por otro lado también habrá una mayor actividad contráctil por efecto inotrópico positivo, ¿no? El NP cíclico, por ejemplo, aumenta la fosforilación de canales de calcio, lo que mejora el ingreso de calcio. Va a mejorar también la actividad de los canales de sodio, lo que facilita el ingreso de sodio, la despolarización. La fase 0 es la fase más fácil de lograrse. El potencial de reposo en el tejido de conducción va a ser más fácilmente excitable, y eso conduce nuevamente al aumento de frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático, a través de las tricolinas, es todo lo contrario. Disminuye la actividad de la desciclasa, disminuye el precíclico, lo cual conduce a todo lo contrario que decía la adrenalina. Y por otro lado, la actividad muscarínica en sus canales primeros de calcio facilita una mayor salida de calcio, a una mayor negatividad, que conduce a una menor frecuencia, tanto por disminución de actividad del nodo sinoauricular como por disminución de la conducción auriculoventricular, ¿no? Resumiendo entonces las propiedades del tejido cardíaco especializado, que es el propio de conducción, tenemos automatismo, es decir, la capacidad de generar sus propios impulsos eléctricos. Normalmente lo hace el nodo sinusal, ¿no es cierto?, debido a su mayor frecuencia de disparo. Si falla el sinusal, tomará su lugar el auriculoventricular, y si falla el auriculoventricular, tomará a su cargo la frecuencia cardíaca, el ACX, ¿no? Bueno, excitabilidad significa que ese tejido puede ser estimulado, y va a haber diferentes estímulos, no solamente la aplicación de corriente eléctrica, como podría ser a través de un desfibrilador, ¿no?, una cardioversión, una cuenta, sino también puede verse alterada por cuestiones hidroelectrolíticas, hipopotasemia, hiperpotasemia, hipocalemia, etc. Va a tener también un papel respecto a la excitabilidad. La conductividad, bueno, ese impulso se puede transmitir con mayor o menor facilidad. Finalmente, refractariedad, que es una propiedad por la cual va a haber momentos en el tejido cardíaco donde los estímulos que puedan aplicarse no despiertan una actividad correspondiente, ¿no? Es una propiedad muy importante, porque significa que el músculo cardíaco va a tener momentos de descanso, que sobre todo le permitirán ¿qué cosa? Restablecer su equilibrio iónico. Bueno, la respuesta eléctrica, que hemos visto ya en el potencial de acción correspondiente, va a determinar una actividad contráctil, la respuesta mecánica. El impulso eléctrico corre a través del corazón, el corazón se contrae, se relaja. O sea, tiene que haber un acoplamiento entre lo eléctrico y lo mecánico. Bueno, acá también nos ayuda a ver lo siguiente: reconocer el potencial refractario, perdón, el periodo refractario. En el potencial de acción corresponde casi a las 3/4 partes de la duración del mismo. Hay un periodo refractario absoluto en el sentido de que no hay un estímulo que pueda en este espacio de tiempo desencadenar una actividad eléctrica. ¿Y eso por qué? Porque en ese periodo de tiempo, donde el voltaje está entre menos 60 y más 20, más 10 milivoltios, determina que los canales de sodio estén inactivos.
Si están inactivos no pueden mover nada, y al no mover no hay actividad eléctrica. Pero conforme el potencial de membrana o el voltaje comienza a ser cada vez más negativo, habrá ya canales de sodio que comienzan a tener esa posibilidad. Entonces, ese periodo de tiempo se llama periodo refractario relativo, donde un estímulo suficientemente enérgico puede determinar una respuesta eléctrica, su potencial de acción. ¿Por qué? Porque en ese momento puede haber ya algunos canales de sodio que pueden responder. Para fines electrocardiográficos se utiliza el periodo refractario efectivo, que es la suma del absoluto y el relativo. ¿Okay? Bueno, vean ustedes que el potencial de acción ya prácticamente se completa, ya se ha repolarizado cuando la parte mecánica esté en lo máximo. ¿Okay? Entonces, primero llega el estímulo eléctrico y eso genera la contracción muscular. Y finalmente, tanto el reposo eléctrico como el reposo mecánico más o menos coinciden en la fase 4. Básicamente lo mismo, solo que acá en el potencial de acción lo que notamos es el potencial umbral. O sea, tiene que haber un estímulo que alcance a despolarizar el número suficiente de canales de sodio, pero activar el número suficiente de canales de sodio para que origine la fase 0. Y a su vez, conforme este potencial o este voltaje de membrana comienza a disminuir, a partir de ese potencial umbral recién encontraremos canales de sodio que pudieran responder a un nuevo estímulo, lo que es el periodo refractario relativo. Y este periodo sub-n significa que es un periodo muy particular donde la fibra cardíaca es muy sensible para poder despertar actividad. Digamos que la composición iónica favorece un potencial de acción. Aquí entonces lo que tenemos que ver o recordar es cómo la parte eléctrica se va a asociar con la parte mecánica. ¿No? La parte eléctrica significa apertura de canales, movimiento de iones, y la parte mecánica significa lograr una interacción adecuada entre actina y miosina que genere la contracción, en este caso del músculo cardíaco. Entonces, cuando se estimula adecuadamente la célula cardíaca, va a ingresar sodio. El ingreso de sodio despolariza, fase 0, ¿cierto? Este ingreso de sodio que despolariza la célula cardíaca apertura finalmente canales de calcio. Este calcio que ingresa va a llegar a las inmediaciones del retículo sarcoplásmico y aquí, donde lo que se conoce como canal de rianodina, se va a aperturar un canal de calcio. Y ese calcio que se libera del almacenamiento que tiene en el retículo sarcoplásmico es el que va a permitir la interacción actina-miosina. Es pues la liberación de calcio favorecida por calcio. En el cambio de voltaje ingresa un poquito de calcio, pero eso origina una gran liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Y es eso lo que ocasiona la contracción cardíaca, no el calcio que ingresa por acá. Bueno, una vez que ocurre la contracción y entramos en fase de relajación, el calcio va a regresar al retículo sarcoplásmico a través de un transportador, ¿no? El fosfolamán y otras proteínas que están allí participando. A su vez, el exceso de calcio, que había, se va a intercambiar por sodio. Hay un intercambiador, sodio-calcio, bien. Como ingresó sodio por la despolarización y no ingresó calcio, este calcio se va a intercambiar por sodio. El sodio luego se va a intercambiar por potasio, por la compensación del potasio, y regresamos al potencial de reposo, donde hay más sodio y calcio en el exterior y hay más potasio en el interior. Todo esto es factible de ser manipulado farmacológicamente. Y esto es motivo de las discusiones que vamos a tener posteriormente. Con esto bien comprendido, por favor tienen que repasarlo bien, porque este capítulo lo hace muy bien el doctor Paz, es muy entendido en la materia. Ya podemos hablar un poquito de las arritmias. Y las arritmias son trastornos de la frecuencia o del ritmo cardíaco. Esas son las arritmias. Hay una disfunción en la formación del impulso cardíaco, ¿no? O hay un problema en la construcción del mismo.
Podemos hablar, por ejemplo, de automaticidad normal, en el sentido de que el nodo sinoauricular o el nodo auricular funcionen en forma inadecuada, o que puedan, por alguna razón, generarse sitios que van a generar actividad eléctrica. Y la otra posibilidad es de que la conducción sea anormal, o se facilite o se inhiba. Las arritmias pueden ser por exceso o por defecto. Si es por exceso tenemos las taquiarritmias, si es por defecto tenemos las bradiarritmias, taqui rápido, bradi lento, ¿no? 60 latidos por minuto viene a ser el límite. Las bradiarritmias van a generar problemas porque el bajo gasto cardíaco genera glucosa 5. Y las taquiarritmias también van a generar alteraciones del gasto cardíaco porque van a determinar un llenado ventricular insuficiente y eso disminuye el gasto cardíaco, con las consecuencias por eso. Nosotros podemos resumir en estas 5 categorías por qué es que se dan las arritmias. Y una vez reconocidas, uno podría de alguna manera también determinar cuál va a ser el abordaje farmacológico correspondiente. Puede haber una ritmicidad anormal del marcapaso. Puede haber un cambio en el marcapaso, del nodo sinusal a otro lugar, nodo auriculoventricular, a las de His. Puede haber generación espontánea de actividad eléctrica normal, o sea, generar focos ectópicos. Puede haber vías anormales de transmisión del impulso. Hay vías, por ejemplo, se establecen líneas de conducción anormales entre vehículo y ventrículo, ¿no? Y eso va a generar circuitos de entrada muy importantes. O puede haber bloqueo en la distribución del impulso, o sea, los famosos bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Cualquier arritmia podemos resumirla en los 5 casos. Como les digo, una vez reconocidos, podría ser modulado farmacológicamente. Todos los cambios del potencial de acción son reflejo de variaciones en el pasaje a través de la membrana de los diferentes iones, sodio, potasio, calcio. ¿Okay? Y todos los canales a estas alturas se conocen. Han sido ya ubicados en el genoma y se conoce cuáles son sus productos genéticos, con las proteínas que los conforman. Y también esto nos permite reconocer que hay ciertas patologías denominadas canalopatías, donde si fallan estos canales van a resultar alteraciones del funcionamiento cardíaco. Y de ellas las más significativas son las llamadas las causas genéticas del cutelar, ¿no? Donde en la fase 3, que depende del potasio, cuando fallan estos canales, esta fase tiende a alargarse. Y en el electrocardiograma eso se refleja en un cutelar. Y esa es una posibilidad de caídas ventriculares muy importantes. ¿Okay? Entonces, el estudio del electrocardiograma es de la mayor importancia cuando uno no solamente define el funcionamiento cardíaco, sino sobre todo cuando aborda lo que es una arritmia. Y este electrocardiograma está muy ligado a la actividad tanto mecánica como la actividad eléctrica en las diferentes fibras del corazón y el tejido de conducción. ¿Okay? Acá, simplemente para recordar, el potencial de acción de membrana de reposo está alrededor de los 60 milivoltios, no de los 90 milivoltios. Depende básicamente del calcio, a través de canales transitorios. La fase, esta no es la fase 0, esta es la fase 2 en realidad, que depende del calcio. Y la repolarización sí es de potasio, fase 3. Entonces, hay diferentes iones que conforman estos potenciales debido a que estos voltajes, los canales de sodio, están inactivos. ¿Okay? La respuesta mecánica, los potenciales refractarios hemos mencionado, y aquí viene el electrocardiograma. Como estamos hablando de función ventricular, es una fibra ventricular, no auricular, sino ventricular, pues empezamos con el QRS, que significa la despolarización ventricular. En el electrocardiograma, el complejo QRS es la despolarización ventricular. ¿Y qué es la despolarización ventricular? La fase 0. Es la fase 0. ¿Por qué? Por el ingreso solo, ¿cierto? Muy bien, a partir de allí viene la fase ya 2, 3, que conforme el segmento ST e inclusive el QT. ¿No? Hablar de ST o del QT depende en el programa cuál es la onda que nosotros nos puede ayudar mejor. Pero bueno, eso significa toda esta parte, la repolarización. Y la onda T ya es propiamente la repolarización cardíaca.
Onda D, repolarización cardíaca, y el segmento QT o ST es el tiempo de repolarización. Todos estos fenómenos que están en esta parte del movimiento iónico. La onda P, que no se ve acá, corresponde a actividad auricular. Eso es previo al ventricular, o sea, estaría por acá, potencial de acción. Eso completa pues el electrocardiograma. La onda P, actividad auricular, el PR, la conducción auriculoventricular, QRS, despolarización ventricular, QT, repolarización, y onda T, la repolarización final del tejido cardíaco. Entonces, hay que recordar varios aspectos fisiológicos y electrofisiológicos y echar mano a lo que significa el electrocardiograma. Un fenómeno que explica muchas arritmias es el fenómeno de reentrada. Normalmente, el impulso eléctrico que se genera en el tejido marcapaso y luego conducido por el tejido de conducción, cuando hay bifurcación de las fibras cardíacas, también el impulso se va a dividir, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que aquí en la gráfica, en esta bifurcación y las posteriores, las ondas que se transmiten comenzarán pues a ir por uno y otro lado. Y cuando éstas se encuentren a este nivel, una cancela a la otra y no pasa nada, ¿no? Pero cuando hay fenómenos de reentrada, se supone que en una de las ramas hay un bloqueo temporal, por el cual cuando acá se divide la señal, por acá no pasa. Por acá pasa sin problema, cuando llega acá vuelve a dividirse, para acá, para allá. Cuando llega acá se divide, sigue de frente y acá va a regresar. Pero en ese momento se supone que este bloqueo ya no existe, entonces este impulso puede reingresar y dar la vuelta. Un circuito reverberante que se va a volver, entre comillas, eterno. Y eso determina entonces impulsos que se van a transmitir a todo el corazón y generar la vida. Este es uno de los fenómenos más comunes e importantes que se reconoce para explicar arritmias, fenómenos de reentrada. Otro mecanismo también que puede generar actividad anormal se refiere a lo que ocurre con potenciales de acción que pueden o no completarse. Por ejemplo, tenemos un potencial de acción y cuando estamos en plena fase de repolarización, evidentemente estamos en lo que es el periodo refractario relativo, puede haber un estímulo que despierte un potencial de acción. Eso se llama actividad desencadenada temprana. ¿Por qué temprana? Porque ocurre antes de completar un potencial de acción. Eso para diferenciarlo de los potenciales o de las despolarizaciones tardías que se dan en la fase 4 cuando ya se completó el potencial de acción. Pero como todavía acá hay un desequilibrio en la composición iónica, eso puede desencadenar o facilitar que se despierte una actividad normal. Y esto sobre todo ocurre cuando hay sobrecarga de calcio. Entonces, simplemente para adelantar, cuando ustedes revisen sobre dioxina, una de las cosas que sucede en la sobredosis de dioxina o la intoxicación digitálica son actividades desencadenadas tardías que generan taquicardias polimorfas ventriculares debido a exceso de calcio. Los agentes antiarrítmicos, entonces ya hablando un poquito del manejo de una arritmia, sobre todo cuando hablamos de taquiarritmias, o sea, arritmias con frecuencia aumentada, puede bien ser controlada por 4 mecanismos básicos. Bueno, en negrito está, en rojo lo que sería el comportamiento propio del potencial de acción y en negro lo que es pues, la manera en que lo modifica el fármaco. Bueno, podemos hacer que la fase 4 sea más lenta. Al ser más lenta, demoraremos, por lo tanto, más en llegar al potencial umbral y despertar un siguiente potencial de acción. Y esto significa que la frecuencia cardíaca se ha enlentecido. Acá típicamente actuarán fármacos que pueden hacerlo en la fase 4. Ya veremos después cuáles son esos. Otra posibilidad es aumentar el umbral para despertar el estímulo, el potencial.
Si el umbral lo hago más elevado, también demoraré más en llegar. Y por lo tanto, también se retrasará el siguiente latido, y con eso puedo disminuir la frecuencia. Otra posibilidad es que el potencial de membrana de reposo, menos 85, menos 90 milivoltios, lo haga todavía más bajo, de tal manera que tenga que recorrer más en llegar al potencial umbral, y eso significa más tiempo. El siguiente potencial de acción será entonces también más retardado, también disminuirá la frecuencia, ¿cierto? Y también lo que se podría hacer es no intervenir en la fase 4, como prácticamente estamos teniendo acá, sino intervenir en la duración total del potencial de acción. Entonces, al durar más el potencial de acción, el siguiente a generarse tendrá que ser una frecuencia menor que está haciendo, ¿cierto? Diferentes formas entonces con las cuales nosotros podemos disminuir una frecuencia cardíaca. Y eso es lo que va a lograrse con los diferentes antiarrítmicos, que los vamos a clasificar con una clasificación que ya tiene varios años, muy relacionada con el mecanismo de acción, pero que a pesar de la reticencia de muchos sigue siendo vigente. Si ustedes leen algunos manuales o algún texto de farmacología, la situación del agua vulgar se encuentra poco práctica en el manejo, pero académicamente nos sirve mucho, repito, porque tiene mucho que ver con el mecanismo de acción. Diferencia 4 clases. La clase 1 son bloqueadores de canales de sodio. Sabemos el potencial de acción y importancia que tiene el sodio. Los otros son los beta bloqueadores. En el control del sistema simpático de la actividad cardíaca sabemos cómo pueden actuar. Tenemos bloqueadores de canales de potasio, que también en el potencial de acción sabemos que la fase 3 de la regulación van a ser muy importantes. Y tenemos los de calcio. Y esto hay que relacionarlo sobre todo con el tejido de conducción, donde su potencial de acción depende no del sodio, sino depende del calcio. ¿Okay? Luego tenemos una miscelánea donde se menciona especialmente adenosina, dioxina, y algunos autores también agregan la atropina. Nosotros nos quedamos en adenosina, dioxina. Los antiarrítmicos de clase 1 en general entonces van a bloquear canales de sodio, pero estos agentes a su vez podemos subclasificarlos en 3 categorías: A, B y C. Bueno, los de clase 1 entonces bloquean canales de sodio regulados por voltaje, de la misma manera como lo hacen los anestésicos locales. Ingresan por la membrana externa, pero por la parte externa, ingresan al interior de la célula y por adentro bloquean el canal de sodio. ¿Okay? Van a prolongar el periodo refractario efectivo, lo que va a ayudar a suprimir entradas, convirtiendo un bloqueo unidireccional en direccional. Además, tienen capacidad de bloquear otros canales ionarios, y ese bloqueo adicional puede determinar varios efectos, inclusive la posibilidad de generar arritmias. ¿Okay? Todo agente antiarrítmico a su vez es proarrítmico. Les decía que pueden dividirse en 3 subclases, A, B y C. De la clase 1A, el elemento representativo es la quinidina. La quinidina es el isómero de la quinina. Recuerden la quinina como agente antimalario. La quinidina es el isómero D de la quinina. Por eso es que algunas cositas va a hacerlo recordar, especialmente cuando hablamos de efectos indeseables, a los propios de la quinina, lo que es el sinfonismo. Bueno, la quinidina bloquea canales de sodio activos o inactivos. Acá es importante recordar que el canal de sodio pasa por 3 estados: un estado de reposo, un estado activo y un estado inactivo. El estado de reposo es aquel en el cual el canal se encuentra listo a que cuando llegue el estímulo correspondiente se abra y al abrirse se vuelve activo, es decir, hay movimiento iónico. Pero casi inmediatamente hay una compuerta por adentro que lo cierra y por lo tanto lo inactiva. Entonces, algunos de estos antiarrítmicos tienen preferencia por el cerrado, por el activo y por el inactivo. Recuerden que tiene que bloquearlo por adentro, ¿no? Tiene que ingresar y por adentro bloquea el canal. Entonces, evidentemente, si está activo o ha estado abierto, abajo de inactivo, puede ser facilitado su ingreso. ¿Ya? Entonces la quinidina entonces hace eso. Va a actuar sobre canales activos y inactivos. Esto enlentece la fase 0, prolonga el potencial de acción, lo va a hacer de mayor duración y eso va a tener efectos importantes en el periodo refractario efectivo, pero también puede afectar otros canales.
como los de potasio, puede afectar la pendiente de la fase 4. A su vez puede tener efectos inclusive hasta antagónicos del nervio vago. Los efectos pueden ser variables, no son solamente uno. Bueno, desde el punto de vista farmacológico se absorbe bien. Esto hay que recordarlo, tiene un amplio metabolismo hepático por el citocromo P450. ¿Esto que significa en la práctica? Interacciones medicamentosas. Ya sea que se dé con inhibidores, ya sea que se dé con estimulantes. Indicaciones: arritmias supraventriculares y ventriculares. Acá están sus compañeros del otro grupo. Desde el punto de vista clínico, digamos, para el cardiólogo le importa mucho diferenciar si es una arritmia de origen auricular o ventricular, o sea, supraventricular o ventricular, para determinar el fármaco a utilizar. ¿No? Bueno. Contraindicaciones: puede producir bloqueo cardíaco, puede complicar cuando hay bloqueo cardíaco o hay insuficiencia cardíaca descompensada. Efectos adversos: arritmias. El primero de todas las arritmias. Repito, todo agente antiarrítmico puede ser por arritmia. Y otros que dependen ya del sincronismo y otros ya más especies como es la retrocitosis y la trombocitopenia. Este dibujito es elíptico, es muy instructivo, muy ilustrativo. En blanco es el potencial de acción normal, por así decirlo, y acá en amarillo cómo se modifica, por eso es de clase 1A. Se enlentece la fase 0 porque se bloquea el canal de sodio. Esto distorsiona y prolonga el potencial de acción, lo hace mayor. Y por ende también crece el periodo refractario efectivo y por lo tanto disminuye la posibilidad de estimular el resto de fibras cardíacas. Por lo tanto, efecto antiarrítmico para taquicardia. ¿No? Bien, los de clase 1B, representados por la lidocaína, bloquean canales de sodio inactivados. Esto es muy importante, que sea en estado inactivado. Significa que ha estado abierto en algún momento. En la activación, que significa despolarización en algún momento, significa que ha habido isquemia, porque hay isquemia. Por lo tanto, la lidocaína fue el antiarrítmico más utilizado cuando había infarto cardíaco. Entre otras cosas, alarga el periodo efectivo, no disminuye la velocidad de conducción a B, se asocia rápidamente con disminución del potencial de acción, disminución del potencial de acción. Entonces, cuando ustedes observan su gráfica, observan lo siguiente: en amarillo el potencial de acción determinado por el medicamento es menor. El hecho de que sea menor, desde el punto de vista eléctrico, significa que el periodo refractario prácticamente lo sobrepasa. El periodo refractario efectivo es mucho mayor en proporción a la duración del potencial de acción, es casi igual. Por lo tanto, los estímulos acá no van a pasar. Y ahí el potente o efectivo efecto antiarrítmico. Los de clase 1C, más bien, vean ustedes, no actúan sin preferencia de canales refractarios. Hay reducción de la actividad miocárdica y su indicación son taquiarritmias ventriculares. A diferencia de clase 1A, que son básicamente supraventriculares, los de clase 1B eran paraventriculares por el infarto. Y más bien acá, la notificación es tanto el infarto como el cardíaco. Si nosotros vemos lo que ocasiona en el potencial de acción, vean ustedes, prácticamente no lo varía. La duración es básicamente la misma. Sí, se lentece la fase 0, ¿correcto? Pero la duración es la misma. Entonces, ustedes quieren diferenciar entre los de clase 1A, B y C, que es la duración del potencial de acción. Los de clase 1A, la duración es mayor. Los de clase 1B, la duración es menor. Los de clase 1C son impares. ¿Pero qué tienen en común? Que el periodo refractario efectivo aumenta. Y por lo tanto se vuelve menos estimulado. Y con eso sí podemos controlar la arritmia. Fármacos de clase 2, los antibióticos de clase 2 son los beta bloqueadores. Fármacos para ustedes muy conocidos porque más de una oportunidad tenemos que hablar de ellos. Son los que en la actualidad se sabe que reducen la mortalidad post-infarto. Por lo tanto, propranolol y otros los desindican de esa manera. Entre los más utilizados, fuera de los clásicos, tenemos dos: metoprolol y esmolol. El esmolol es de acción corta, uso endovenoso,
muy estimado en los cuidados coronarios. El metoprolol, digamos, para ser utilizado de forma un poquito menos complicada, se basa sobre todo en que es más selectivo de receptores beta 1 que de beta 2, por lo tanto las complicaciones a nivel pulmonar son menores. El espasmo bronquial es un poquito alejado. Simplemente para recordar lo que hacen los fármacos adrenérgicos beta, ¿no es cierto? Estimulan la adenilciclasa. Este aumento del AMP cíclico determina que por un lado se modulen canales de calcio que facilitan el ingreso del mismo, y por otro lado va a reflejarse también en un aumento en la actividad generadora de impulso o del nodo sinusal, además de un papel inotrópico, ¿no? Acá dice, la elevación de calcio facilita un efecto dromotrópico positivo en el eje de conducción sobre todo, una taquicardia a mayor frecuencia tanto por mayor conducción como por mayor efecto del nodo sinusal, y el efecto inotrópico positivo contracción cardíaca. Bueno, obviamente los beta bloqueadores hacen lo contrario, por lo tanto tienen efecto cronotrópico negativo, tienen efecto dromotrópico negativo, lo cual significa efecto antiarrítmico, además del inotrópico negativo, que más tiene un papel como antianginoso y también para controlar la isquemia auricular. Entonces dirán, ¿cómo así? Bueno, el tejido muscular cardíaco en reposo necesita menos oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, la isquemia no se vuelve un papel agravante, más bien facilita su resolución. Bueno, esta parte son interacciones, lo van a comprender mejor cuando hablemos de los otros agentes antiarrítmicos. Los beta bloqueadores y sus utilidades en el campo cardíaco, digamos, todos tienen efecto antiisquémico, esto hemos dicho por qué. Algunos estabilizan la membrana, como el propranolol, eso significa actuar en la fase 0, es decir, canales de sodio, ¿cierto? Otros actúan en canales de potasio, como el sotalol, y pueden prolongar el potencial de acción. Y otros actúan, acá hay un error, no es fase 0, es la fase 4. La fase 4 es la despolarización espontánea. Esta fase 4 se encuentra aumentada, digamos, cuando hay activación adrenérgica. Tiene mucho que ver el cíclico acá. Pero si nosotros lo bloqueamos, esta frecuencia, la velocidad se hace menor. Por lo tanto, el tiempo para alcanzar un siguiente umbral es más largo, como vimos en una diapositiva anterior. De esa manera también limitamos y determinamos el efecto antiarrítmico. Los antiarrítmicos de clase 3 van a bloquear canales de potasio, la repolarización en el potencial de acción. Por lo tanto, prolongan su tiempo de realización. El más importante es la miodarona. La miodarona también tiene otras acciones, no solamente bloquea canales de potasio, también sodio y calcio. Todo esto conduce al crecimiento de fase 3. Un aspecto importante de miodarona tiene que ver con su química, se parece a la hormona tiroidea, también contiene yodo. Va a haber cruces entonces con función tiroidea. ¿Okay? Su farmacocinética, acá lo más resaltante no es tanto que sea una función incompleta, sino que se va a depositar en el tejido adiposo, que a partir de allí va a actuar como un referente para tiempos prolongados de acción. Efectos plenos se logran en 6 semanas, que es el tiempo que se demora en reclutar el tejido adiposo. Pero también, ¿qué significa? Si yo suspendo el medicamento, los efectos no se van a cortar inmediatamente, van a demorar también semanas en remitirse. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Si yo tengo un problema por sobredosificación de amiodarona, no lo voy a resolver simplemente con la suspensión del medicamento. Porque si le he dado por largo tiempo, va a demorarse también mucho en desaparecer. Y tengo que hacer otro abordaje para poder controlar esas manifestaciones. Indicaciones arritmias supraventriculares y también ventriculares, arriba y abajo, como se dice el término. Los de clase 1 más arriba, los de clase 2, bueno, actúan por otro lado, evidentemente, pero en todo caso actúan también a nivel de taríquea porque disminuyen la conducción. Los de clase 3, arriba y abajo.
Otros efectos adversos dependerán de, con indicaciones bloqueo auriculoventricular, radical, difusión tiroidea, hay que vigilar la difusión tiroidea del paciente. Y otros efectos adversos, arritmias, trastornos pulmonares, entre lo más significativo, producen fibrosis pulmonar. La miodarona produce fibrosis pulmonar. ¿Será reversible? La documentación no es muy clara en ese sentido. Lo que hacen entonces en la fase de potencial de acción en blanco, digamos, es normal, prolongan la fase 3 y por lo tanto se prolonga el potencial de acción. Ojo, esa prolongación del potencial de acción que se va a traducir básicamente en que en un QT largo determina que eventualmente puede haber actividad desencadenada temprana. Entonces, ojo, mucho cuidado porque son los efectos indeseables de la amiodarona. Los alternativos de clase 4 son bloqueadores de canales de calcio. Ya hemos hablado del calcio en el sentido de que participa en potencial de acción del tejido de conducción. Participa en la fase 2 del potencial de acción del tejido contráctil, determinando la meseta. ¿Cuál es la función de la meseta en un potencial de acción cardíaca? Sincronizar a las diferentes fibras para que puedan en forma uniforme producir contracción. Esa es la función de la fase 2. En esta fibra, la fase 2 puede durar 3, en esta fibra vale 3.5, pero como demora 0.5 en llegar a la señal eléctrica, eso sincroniza. Esa sincronización permite un latido fuerte y efectivo. Esa es la función de la fase 2, ¿no? Y el tejido contráctil, porque el tejido de conducción tiene que ver con conducir o generar impulso de acción. Bien, acortan la fase 2, alteran el potencial de acción, con depresión canal de calcio, evidentemente, determinando el enlentecimiento de conducción. O sea, hablamos de tejido de conducción básicamente. Van a tener utilidad en las líneas supraventriculares. ¿Por qué? Porque dependen del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular y del tejido de conducción auriculoventricular. Una vez que pasamos el tabique, solo tenemos tejido cardíaco y las registros, ahí no participa para acá. Los que se utilizan son verapamilo y diltiazem. Son fármacos que bloquean canales de calcio, pero no solamente en el corazón, también en vasos sanguíneos. Y al bloquear en canales de calcio en vasos sanguíneos produce relajación vascular, lo que a su vez tiene una utilidad antihipertensiva. Pero estos dos, como afectan al corazón, pueden producir efectos indeseables a nivel cardíaco. Pueden ser buenos hipotensores, pero afectar el corazón. Entonces, salvo aquellos casos donde ambas cosas nos sirvan, entonces verapamilo y diltiazem prácticamente lo reducimos a agentes antiarrítmicos. Lo que hacen, pero no hablamos de fase 0 porque no es sólido. Y el tejido de conducción es fase 2. Dejando de lado entonces 4 categorías clásicas, hablemos de los dos misceláneos. Uno es la adenosina, una base púrica, ¿no es cierto? Es un azúcar. Bueno, la adenosina a su vez también funciona como agente neurotransmisor, modulador, como mediador inflamatorio. Cuando la adenosina en altas dosis disminuye la velocidad de conducción, aumenta el periodo refractario y disminuye automaticidad auriculoventricular. Por lo tanto, va a ser de mucha utilidad en arritmias importantes a nivel supraventricular, a nivel auricular en otras palabras, y es el fármaco de elección en la taquicardia paroxística supraventricular. Esta es una condición bastante frecuente observar en emergencia. Hay toda una clasificación al respecto y en todo caso, dado la alta frecuencia, hay que saber manejarlo. Hay diferentes formas para hacerlo. Digamos, lo que dicta la literatura de primera elección es la adenosina. La adenosina entonces se utiliza por vía endovenosa, tiene un tiempo de acción bastante breve. ¿Ya? Es un poco tóxico, pero debido a la vasodilatación que ejerce, puede producir un rubor, ¿no?, de cara a tórax, puede producir dolor pectoral inclusive. Ustedes dirán, ¿cómo así? Porque la disminución
digamos, por la vasodilatación del riesgo coronario inclusive, puede generar isquemia y es un síndrome hipotensioso, ¿no? Y puede producir inclusive hipotensión, por disminución importante de la resistencia vascular periférica. Pero el breve tiempo de acción hace que esto, si se presenta, no tenga la mayor importancia que un paciente que por lo demás está siendo vigilado adecuadamente. La adenosina actúa sobre receptores propios ligados a proteínas G que van a inactivar al AMP cíclico. Esta disminución del AMP cíclico tiene dos acciones importantes: inhibe canales de calcio y apertura canales de potasio. Al aperturar el canal de potasio, este sale, y al salir es más negativo el interior. Al inhibir canales de calcio, el ion no ingresa, por lo tanto el interior celular se vuelve negativo y eso lo vuelve poco excitable. De esa manera se cortan por los impulsos que pueda generar el nodo sinoauricular o que pueda transmitirse a través del tejido de conducción auriculoventricular. Finalmente, una breve mención a lo que hace la dioxina. Dioxina ustedes la estudiarán de forma más completa cuando se hable de insuficiencia cardíaca, dado que la dioxina lo que hace es aumentar la cantidad de calcio y ese calcio aumentado genera un efecto inmunológico positivo, es decir, una mayor fuerza de contracción que va a corregir el bajo rendimiento que existe en la insuficiencia cardíaca. Pero no es el único efecto. La dioxina también tiene efectos vagales, es decir, activación colinérgica, y eso sabemos que disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces la dioxina tiene también un papel como antiarrítmico en taquicardias supraventriculares a través de un efecto vagal que disminuye la cantidad o la frecuencia de disparo del nodo sinoauricular, y por otro lado también disminuye la frecuencia, la velocidad de conducción auriculoventricular, ambos por aumento del periodo refractario, y de esa manera va a tener un efecto cronotrópico y dromotrópico, por cual va a tener pues implicaciones importantes en taquiarritmias. Pero es un efecto que se basa fundamentalmente en una facilitación de la vía colinérgica o vagal, sin descartar que puede haber un papel inhibitorio de la vía simpática a nivel central. O sea, a pesar de todos los años que pueden haber transcurrido, todavía hay cierta falta de precisión con respecto a los efectos por los cuales la dioxina o los digitálicos en general van a tener un papel antiarrítmico con acción del sistema nervioso autónomo. Bien, con lo que hemos mencionado entonces, simplemente recordemos que hay 4 clases principales de antiarrítmicos: bloqueadores de canales de sodio, bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canales de potasio y bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Ahora, con su característica, si quieren ustedes, particular. Pero esto nos va a llevar a nosotros a más o menos tener un derrotero que nos ayude a enfrentar en una forma más o menos lógica lo que son las diferentes arritmias. Y para eso lo primero que tenemos que diferenciar son las taquicardias ventriculares, de aquí para abajo, de las supraventriculares. La figurita está en libro, pero resume muy bien lo que se hace desde el punto de vista clínico. A través de la clínica, el electrocardiograma, yo tengo que definir si es una arritmia ventricular o supraventricular. Las supraventriculares tienen sus divisiones, no vamos a entrar en detalle, pero suficientemente con eso para ver cuáles van a ser los de primera elección. En las arritmias, por ejemplo, supraventriculares, ¿quiénes son los de elección? Los de clase 2, los beta bloqueadores. En segunda instancia, los de clase 4, verapamil o diltiazem. Como en tercer lugar, la miodarona. Otras opciones, dependiendo si es una taquicardia paroxística supraventricular, pudiera ser pues la adenosina. Si es un flútero u otras o una fibrilación auricular, la misma dioxina podría ser utilizada como segunda instancia. De las ventriculares, el fármaco de elección es la amiodarona. Entonces vean ustedes, teniendo una idea del tipo de arritmia, su mecanismo, nos dirige a lo que vamos a utilizar. Entonces repito, si son supraventriculares, beta bloqueadores,
casos antagonistas, ¿no? Y por allí, como tercera acción, hablamos de clase 1. Antes, acá en nuestro video mucho se manejaba la quinidina. Y si son ventriculares, la amiodarona. La lidocaína solamente si es infarto al corazón, pero uno así ya sabemos que por los estudios y metaanálisis más efectividad va a tener respecto al bloqueador. Entonces siempre el abordaje farmacológico estará en función de la fisiopatología del cuadro. Y para poder hacer una buena aplicación, pues tenemos que recordar con bastante precisión, si quieren ustedes, toda la fisiología que significa los movimientos iónicos, los canales, los cambios electrofotográficos, y después sobre eso cómo los fármacos van a poder actuar. Muy poco, eso es todo lo que queremos.